Muy buenas tardes con todos ustedes. Agradecemos en esta nueva oportunidad que nos acompañen en este ciclo de conferencias de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. Muy buenas tardes, profesor Víctor, profesor Percy. En esta oportunidad vamos a presentar la ponencia El Puerto Mayor de Islay, Historia, Arqueología y Sociedad, 1827-1879. Profesor Percy, lo dejo con el uso de la palabra. Hola a todos, muy buenas noches. Hoy en este conversatorio tenemos el gusto de estar con el historiador Víctor Condori, quien es historiador licenciado por la Universidad San Agustín de Arequipa y maestro por la Universidad Católica San Pablo. Además es profesor e investigador de ambas casas de estudio. También es autor del libro Reformas Económicas y Privilegios Comerciales, los 5 gremios de Madrid, 1790-1820, edición de la Universidad Católica San Pablo del 2014, y coautor de Historia Mínima de Arequipa, desde los primeros pobladores hasta el presente, una edición del Instituto de Estudios Peruanos del 2018. También ha publicado numerosos artículos en revistas locales, nacionales e internacionales, relacionados con la historia económica de la región Arequipa, entre los siglos XVIII y XIX. Actualmente está terminando un estudio sobre la economía y sociedad en Arequipa durante la Guerra de la Independencia, 1820 y 1824, que el ámbito académico está esperando con sumo interés esa publicación. También, bueno, vamos a hacer una tingencia, una disculpa, porque la doctora arqueóloga María Fernanda Boza, que debería acompañarnos con una ponencia, tuvo algunos problemas de conectividad y, bueno, por esta vez no nos va a poder acompañar. En todo caso, el profesor Víctor ya está aquí presente, está conectado, para iniciar su ponencia sobre el puerto de Islay, el puerto mayor de Islay. Profesor Víctor, adelante. Profesor Víctor. Sí quiero entrar, pero Muy a ver, bien. No hay problema, profesor Víctor. ya. A ver, ¿me ven o? Sí, 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 profesor Víctor. Ya, ahora quiero sacar, ahora sí, se ve a ver, caramba. Lo que quiero es que se me ha ido a ver, compartir. Muy bien. Y ya está. Muy bien. Pero El no, puerto de Islay, Economía y Sociedad, 1827-1878. Es la ajá, ponencia que el profesor Víctor nos va a brindar. solo que no me veo yo. No hay problema, profesor Víctor. Ya, a ver. Bueno, digamos que es así. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Agradecer siempre a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por haberme invitado por enésima vez a participar de estas mesas, charlas, conversatorios referentes a temas relacionados con nuestra querida Arequipa. En este caso, con uno de los puertos más importantes en la historia de Arequipa, antes de la irrupción del puerto de Matarani, el actual puerto del departamento o región y uno de los más importantes del Perú. También quiero agradecer a mi buen amigo Percy Aguiluz, no solamente por la presentación, sino por que en gran medida este tema ya no es un plagio, tampoco es una copia, sino porque en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema en épocas en que yo estaba trabajando, sobre todo el comercio extranjero en Arequipa y las actividades de los principales comerciantes. Como que nuestras inquietudes comenzaron a coincidir hasta que se generó pues la necesidad de reconstruir la vida económica de este importante puerto en un trabajo que en sus aspectos más generales traigo a presentarles, ¿no? Muy bien, entonces este trabajo está dividido, o esta ponencia, esta charla está dividida en varias partes.
fundamentalmente tres partes, ¿no? En la primera quiero aproximarme un poco a la importancia de los puertos para la historia de Arequipa, fundamentalmente colonial, ¿no? En la segunda parte quiero hablar un poco acerca de la fundación del puerto de Islay, de alguna manera explicando también las razones de su elección, porque a lo largo de la historia, como vamos a ver, por lo menos a lo largo de la historia colonial, Arequipa no tuvo un único puerto o un único desembarcadero o una única caleta utilizada para esa ocasión. Y finalmente, hablar un poco acerca de la economía de Arequipa y la participación del puerto Islay dentro de este contexto económico que se va a ir estructurando y consolidando en Arequipa a lo largo del siglo XIX. Bueno, pues entonces vamos un poco con la primera parte, ¿no? Siempre se ha dicho, y con justa razón, que Arequipa no tuvo en el periodo colonial un puerto importante de grandes magnitudes, de grandes dimensiones, de gran importancia, como por ejemplo lo tuvo Lima con respecto al Callao, lo tuvo Tacna con respecto a Arica, e incluso en algún momento Moquegua con respecto a Hilo, o al revés, ¿no? Hilo con respecto a Moquegua. Bueno, ¿hay una explicación para ello? Sí. De alguna manera, esa ausencia de un puerto mayor, de un puerto importante, creemos que está relacionado básicamente con la economía regional, dado que durante gran parte del periodo colonial o virreinal, la economía de Arequipa era básicamente agrícola, es decir, se sostenía sobre actividades básicamente agrícolas. En este caso, la producción, por un lado, de cultivos de pan llevar y por otro lado, el cultivo de vid para la producción de vinos y aguardientes. Se sabe que Arequipa durante el periodo colonial, fundamentalmente las chacras, heredades, como les llamaban, de los alrededores de la ciudad, se caracterizaban por su abundante producción, básicamente de trigo, de cebada y de papa. Muy bien, la cual era consumida en una gran proporción en la ciudad y en pequeñas cantidades se exportaba a algunas regiones como Puno e incluso Moquegua. De tal manera que dentro de este circuito, los mercados que tenía Arequipa eran básicamente locales. Y para los vinos y aguardientes, si bien es cierto, se llevaban hacia el Alto Perú, las rutas que se empleaban y se utilizaban eran rutas terrestres, ¿no? En este caso, el transporte lo realizaban arrieros, quienes utilizaban no solamente los caminos ya trazados durante siglos, sino también ciertos albergues o lugares de descanso que se encontraban a lo largo de los caminos, que eran los tabos. De tal manera que el comercio, en este caso de efectos, era una actividad bastante limitada. Vale decir que no era muy atractiva para los intereses de la élite de entonces, por muchas razones, ¿no? Una de las razones es que el principal centro de abastecimiento que había en el virreinato peruano hasta fines del siglo XVIII era Lima, de tal manera que los comerciantes limeños, más que buscar socios en la región Arequipa, lo que tenían eran intermediarios a través de los cuales enviaban sus mercancías hacia el Alto Perú. De tal manera que el comercio de efectos, era una actividad completamente secundaria. Y para el abastecimiento de los mercados locales se utilizaban, es cierto, algunas rutas marítimas, pero también rutas terrestres. Vale decir que es a través de arrieros en que se conectaba comercialmente Arequipa o Lima con Arequipa. Por esa razón, esa poca necesidad que tenía la economía local hacia la búsqueda o el encuentro de un puerto de características bastante adecuadas y óptimas, como si la tuvo, por ejemplo, Tacna con respecto a Arica o Arica con respecto a Tacna. Hasta el siglo XVIII podemos encontrar en los documentos que comerciantes, que agricultores, que hacendados, que mineros, ubicados en diferentes regiones de la Intendencia de Arequipa,
utilizaban de manera indistinta para poder proveerse de algunas herramientas, de algunos recursos, algunas caletas como Chule, Aranta, Quilca, Cocoté, Achala, Lomas, Mollendo, Islay, incluso algunas que están un poco más alejadas como Hilo e incluso la propia Arica, ¿no? Ahora bien, de todos estos desembarcaderos o puertos, lógicamente Arica era el puerto más importante. Y era más importante no solo por las condiciones geográficas que presenta hasta hoy, ¿no? Sino además porque era el principal puerto ya desde mediados del siglo XVI de ingreso del mercurio huancabelicano y el principal punto de salida de la plata potosina o altoperuana. Entonces, eso le dio una trascendencia y una dimensión mucho mayor. Ahora, esta situación, este contexto donde el comercio marítimo era una actividad muy secundaria, cambia hacia fines del siglo XVIII. Y cambia a raíz fundamentalmente de la promulgación del reglamento y aranceles para el comercio libre entre España y América, es decir, el reglamento conocido como comercio libre. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que establece este reglamento promulgado por los Borbones es la apertura de una serie de puertos en América para el comercio directo con una serie de comercios de mercado o de puertos de España, lo cual significa que por lo menos en una primera instancia el monopolio tradicional que lo ejercían fundamentalmente tres puertos, como eran Sevilla, posteriormente Cádiz, Veracruz y el Callao, se rompe. De tal manera que ahora otros puertos van a tener también la posibilidad de comerciar directamente con estas regiones. Dentro de esos puertos, pues, estará Buenos Aires, dentro de esos puertos estará Guayaquil, bueno, ni hablar del Callao, pero también Arica. Y Arica era un puerto de la intendencia. Y esto va a ser muy importante porque va a permitir que los comerciantes locales, los comerciantes arequipeños, los comerciantes asentados en la ciudad, dejen de depender ahora de los comerciantes de Lima, porque a través del puerto de Arica ellos se pueden comunicar, conectar y vincular directamente con puertos como Valparaíso y Buenos Aires, e incluso hasta España, con puertos como Cádiz, como Santander, como La Coruña, que han sido abiertos para el comercio con América. De alguna manera podemos decir que si el comercio de efectos, este comercio marítimo, estaba relegado y marginado y subordinado a los intereses de los grandes comerciantes limeños asociados o agremiados a el Tribunal del Consulado de Lima, ahora se va a producir un proceso de independencia y sobre todo se va a convertir el comercio en una actividad muy atractiva. Y esa atracción es lo que va a llevar a que el comercio progresivamente comience a crecer, a desarrollarse y a adquirir una importancia inusitada para épocas anteriores. En un principio, estos comerciantes locales más independizados de Lima utilizaban Arica para el comercio con Lima y con otras regiones, incluido con España. Pero Arica tenía un problema. Estaba demasiado alejada de Arequipa. De alguna manera, Arica está a casi 500 kilómetros de Arequipa. Ahora, eso llevaba a que muchas veces las mercancías que se recibían oficialmente en Arica tengan que ser reembarcadas hacia un puerto más cercano, que era Quilca, que está a solo 180 kilómetros de la ciudad, ¿no? Está al sur de Camaná. Pero eso significaba, por las reglas arancelarias de esa época, que si en Arica pagaban un impuesto por la internación de efectos, en Quilca tenían que pagar nuevamente esos impuestos, lo cual no hacía demasiado rentable esta estrategia utilizada por los comerciantes locales que estaban viendo en el comercio una nueva fuente de enriquecimiento más allá de la producción de vinos y aguardientes. Entonces, hacia fines del siglo XVIII, un grupo de comerciantes apoyados por las autoridades, precisamente solicitaron a la corona que les exonere de este segundo pago de impuestos, para que ellos puedan, de manera mucho más eficiente, de manera mucho más directa y de manera mucho más rentable, poder importar también las mercancías que entraban por Arica hacia el puerto de Quilca.
Esta autorización fue dada en 1802 y creemos que a partir de 1802 en adelante, por lo menos hasta las guerras de independencia, progresivamente el puerto de Quilca comenzó a adquirir una importancia mucho mayor que todas las demás caletas, desembarcaderos que habían existido en la región Arequipa hasta ese momento, lo cual no significa que éstas hayan sido abandonadas, no, continuaron siendo utilizadas. Incluso eran utilizadas para complementar muchas veces la actividad que Quilca no era capaz de soportar, porque habría que entender, aquellos que conocen, que las condiciones de Quilca tampoco eran demasiado óptimas como para convertirse en un gran puerto, pero por lo menos eran mejores que muchas de las que existían. De tal manera que mientras Quilca se convertía en el puerto principal de Arequipa, y eso está reseñado y señalado en los documentos, y si uno ha leído las guerras de independencia, sabe que el principal destino para el desembarco en Arequipa era Quilca. Por ahí ingresaban y por ahí salían, tanto los realistas como los patriotas, porque ya había adquirido esa posición de prestigio sin que los otros puertos dejasen de usar, ¿no? Entonces se va a convertir en el puerto más importante y esa importancia se va a incrementar precisamente durante las guerras de independencia. Fundamentalmente a partir de 1821, y esto lo he señalado en muchos trabajos, cuando el puerto del Callao y la ciudad de Lima son ocupadas por los patriotas y el gobierno virreinal se establece en la ciudad del Cusco, de tal manera que la intendencia de Arequipa se va a convertir en la única puerta de ingreso, la única puerta y el principal punto de enlace de esa intendencia, tanto con el virreinato como con España, va a ser precisamente Quilca. Entonces, en Quilca se va a establecer una administración de aduanas, se va a establecer además una serie de comerciantes, intermediarios, se van a construir algunos pequeños almacenes para poder recepcionar una parte de la carga, y de alguna manera la economía de Quilca va a alcanzar un movimiento inusitado para la época. Y así es como vamos a terminar la guerra de independencia y vamos a llegar a los primeros años de la República, específicamente en 1825. El año 1825, a inicios de ese año, el libertador Simón Bolívar, continuando un poco con su política de intentar reflotar la economía nacional y local, decide convertir a Quilca en puerto mayor de la República. Por lo tanto, el primer puerto mayor que tuvo Arequipa fue Quilca, por lo menos durante 2 años. Y esto fue producto de un decreto dado por el libertador Simón Bolívar. Muy bien. Hasta que fue, como ya señalamos, reemplazado por el puerto de Islay. Ahora, acerca de la fundación del puerto de Islay, como bien lo sabe Percy, ha habido durante mucho tiempo algunas discusiones, ¿no? Algunas discusiones, algunos debates, algunos encuentros más silenciosos que públicos, por establecer y determinar exactamente cuándo se funda Islay. Bueno, sobre el tema tenemos básicamente 3 alternativas o 3 teorías, ¿no? La primera de ellas es de nuestro gran historiador de la República, don Jorge Basadre, quien señala que el puerto de Quilca fue creado el año 1826. Luego tenemos al ilustre viajero, geógrafo y científico italiano, don Antonio Raimondi, quien señala que fue en 1827, exactamente, él dice el 30 de agosto. Y luego tenemos a don Mateo Pasoldán en su texto sobre geografía, que nos dice que esta fundación ocurrió en 1830, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dicen las fuentes? Como ustedes saben, los historiadores trabajamos con fuentes, con evidencias. Que cada uno de estos intelectuales, sabios, historiadores, tenga un punto de vista, no significa que unos sean más válidos que otros. Lo que se tiene que hacer es tratar de indagar, buscar a través de documentos, a través de testimonios, a través de una serie de fuentes, datos que nos permitan establecer con ligera exactitud la fecha, el año en que fue fundado este importante puerto. Bueno,
Después de hacer una serie de pesquisas, investigaciones, indagaciones, comparaciones, careos y todo lo que se tendría que hacer en estas circunstancias, se ha llegado a determinar, y creo que esto es bastante general, que el puerto de Quilca fue fundado el 30 de agosto de 1827, día de Santa Rosa de Lima. Y por esa razón recibe el nombre de Santa Rosa de Islay. Perdón, el puerto de Islay fue fundado el 30 de agosto de 1827, día de Santa Rosa de Lima, y por esa razón recibe el nombre de Santa Rosa de Islay. Ahora, eso a su vez nos lleva a nosotros, como historiadores, a preguntarnos, ¿y qué pasó con Jorge Basadre? ¿Y por qué don Mateo Paz Soldán? Bueno, ¿hay explicación para ello? Yo creo que sí. Lo que pasa es que don Jorge Basadre pudo haber tomado nota del decreto dado por Bolívar, precisamente el 13 de marzo de 1826, por el cual se ordenaba la apertura del puerto de Islay en reemplazo del puerto de Quilca, ¿no? Y ese decreto está en las compilaciones de la época, está en una serie de documentos. Ahora, ¿y por qué no se toma en cuenta esta fecha? Porque precisamente no es por esa costumbre colonial de la ley se acata pero no se cumple, pero creo que algo de eso había. ¿Por qué? Porque la norma puede llegar del IVA, pero las autoridades locales no pueden aplicarla si es que no encuentran las condiciones que se requieren para el funcionamiento de un puerto. ¿Y cuáles son las condiciones? Lo mínimo, pues, que exista una garita, un almacén, que exista por lo menos fuentes de agua frecuentes para poder utilizarla, ¿no? Además de viviendas donde se van a alojar los funcionarios, porque los primeros vecinos que van a ir a establecerse a Islay van a ser los funcionarios. Si bien es cierto, inicialmente funcionó en Islay una tenencia, es decir, una subsidiaria, entre comillas, de la Administración de Aduanas de Arequipa. Esa tenencia estaba conformada por unos funcionarios y una fuerza de resguardo, para los cuales no había ni siquiera una cabaña. Entonces, en el tiempo que se demoraba la instalación, la construcción y la adaptación, Quilca siguió funcionando como puerto. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Guía de Forasteros del año 1826, donde aparece todavía un capitán de puerto, aparece todavía una administración en Quilca, pero no al año siguiente, donde ya todo se traslada hacia Islay. Entonces, lo que pasa es que la ley dice que ese año debería abrirse, pero las condiciones no estaban dadas para que se abra, de tal manera que durante un año, un poco más, un poco menos, diferentes empresarios, algunos ingenieros como el alemán Clemente Althaus, se dedicaron a adaptar, a construir y a planificar el establecimiento de una serie de edificios en el lugar. Incluso uno revisando los documentos del Archivo Regional de Arequipa, en la sección de protocolos notariales se encuentra un contrato que precisamente el año 1826 va a ser firmado entre el gobierno de Arequipa, el gobierno prefectural de Arequipa, con un artesano de nombre Pedro José Evia, con el objetivo de que él pueda construir una cañería de cerámica que una el puerto de Islay con el Olivar de Matarani. Esa debe haber sido la primera cañería que se construye, que va a quedar destruida años después y va a ser reemplazada hacia la década de 1840 por una cañería de hierro construida por un comerciante del cual hicimos algún trabajo. Entonces, ahí puede estar un poco la explicación acerca de por qué para Jorge Basadre fue el año 1826. Pero, ¿por qué Paz Soldán señala y considera 1830? Entendiendo que Paz Soldán incluso es arequipeño, o fue arequipeño, o era arequipeño. Bueno, la razón es porque el año 1830 se traslada de Arequipa la administración principal de aduanas hacia Islay. Como les señalaba, hasta 1830 funcionaba solo una tenencia y la única aduana principal que tenía Arequipa era la de Arica. Por esa razón, Arica concentraba una buena parte de la documentación administrativa, al ser la aduana principal que tenía Arequipa. Esto cambia con
con la llegada, bueno, en este caso cambia cuando las autoridades deciden trasladar la aduana principal hacia Islay, debido al enorme crecimiento que estaba teniendo. Y por lo tanto, a partir de ahí se establece toda una corte de funcionarios, ¿ya?, que van a sobrepasar la treintena, como lo vamos a ver más adelante. Y es ahí cuando la documentación oficial comienza a ser registrada, colocando como lugar principal Islay. Entonces es muy posible que Mateo Paz Oldán haya revisado esa documentación oficial. Y las fechas más antiguas que tenían, precisamente, señalaban el año 1830. 1830. Ahora, ¿por qué se traslada el puerto de Quilca a Islay? La primera razón creo que es una razón bastante obvia, es por sus condiciones geográficas, ¿no? El puerto de Quilca, en realidad la caleta de Quilca es una caleta muy pequeña, es una caleta poco adecuada, muy abierta, obliga a que los barcos anclen muy lejos de la costa, eso por un lado. Por otro lado, la ubicación del mismo Quilca, que no es muy adecuada. ¿Por qué? Porque para llegar a ella hay que atravesar varios valles, y como muchos de nosotros que hemos estudiado la época sabemos, los valles serán pues estos paradisíacos paisajes que cortan esa monótona geografía desértica que tiene la costa sur, ¿no? Además son muy atractivos y son abundantes en recursos, sobre todo para aquellos que recorren kilómetros y kilómetros viendo solo cerros, sin siquiera una fuente de agua, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista artístico, claro, los valles son muy hermosos, pero los valles tenían un problema, ¿no? En ellos proliferaban enfermedades endémicas, el paludismo, la malaria, ¿no? Las llamadas fiebres intermitentes o tercianas, ¿no? Entonces, hacían verdaderos estragos, ¿eh? Hacían verdaderos estragos. Uno puede pensar de que, bueno, pues son unos mosquitos, serán unas fiebres, no. Casi por lo general, un extranjero o enfermaba o moría, ¿no?, cuando atravesaba uno de estos valles. Entonces, es ahí la razón por la cual tampoco era muy atractivo el puerto de Quilca, porque obligaba a atravesar más de un valle, incluido, como ya vimos, el valle de Vítor. Y eso lo vamos a ver también en otro contexto, durante las guerras de independencia. Por ejemplo, quien padece mucho de estas enfermedades y reiteradas veces va a ser el mariscal Guillermo Miller. Como ya explicamos en otra clase, Guillermo Miller pues era el encargado de dirigir las fuerzas de avanzada, y además era el encargado de desorganizar completamente las defensas españolas en toda la costa sur, desde Arica hasta Caravelí, ¿no?, con una capacidad, con una habilidad, con una valentía impropias, ¿no?, para un extranjero. Y lamentablemente él cruzaba permanentemente valles, cruzaba permanentemente desiertos, y a lo largo de esos traslados cayó muchas veces enfermo. Y en algunos casos hasta se temió por su vida, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones, ¿no? Es otra de las razones. Además de ello, tendríamos que hablar con las fuentes de agua, ¿no? Es decir, son bastante escasas también por la zona. Mientras que, como les mencionaba, cuando se designa a Islay, ya se conocía de unos manantiales que existían en la zona de Matarani, ¿no?, en la zona del olivar de Matarani, de donde se podía llevar el agua y donde se llevaba el agua, ¿no?, con burros, en mulas, en barricas. Y además, Islay estaba bastante cerca, bueno, no tan cerca, pero estaba más o menos a cierta distancia de uno de los valles más fértiles que existían en esa época en la costa, y creo que Percy es un experto ahí, que es el Valle Tambo, ¿no? Es el Valle Tambo. Eso explica por qué cuando se hace el ferrocarril va a tener que pasar por el Valle Tambo. Si el Valle Tambo ya tenía su prestigio en esa época, ¿no? Entonces, a esto que estamos señalando, a esto que estamos indicando, tendríamos que también mencionar el crecimiento considerable, notable, increíble que va a tener el comercio después de las guerras de independencia, ¿no? Sabemos que con las guerras de independencia, y esto lo hemos explicado reiteradas veces en muchas charlas, la economía de Arequipa, como una gran parte de la economía del Perú, colapsa.
¿no? Y muchas actividades económicas muy prósperas, como la mencionada agricultura de agroexportación, llamémosle a la producción de vinos y aguardientes, decae, ¿no? Decae. Contrariamente, la actividad que no decae, que no se detiene, que no se estanca y contrariamente sigue creciendo y creciendo de manera realmente impresionante, es el comercio de importación, que luego se va a complementar con el comercio de exportaciones, porque los comerciantes que importan y los barcos que traen importaciones van a cobrar fletes muy altos, en la medida en que van a tener que regresarse prácticamente vacíos. Entonces, para muchos comerciantes, lo más lógico y obviamente rentable era tratar de buscar mercancías que permitiesen complementar un poco la economía de estos navieros y de esa manera poder reducir los costos de los pasajes, de los peajes o de la carga, ¿no? Y es así como de Arequipa se comienza a enviar hacia Europa regulares cantidades de lana, de oveja, luego de camélidos, de cascarilla y luego metales preciosos. Ahora, este incremento, este crecimiento que nosotros lo vamos a ver, es el que lleva finalmente también a buscar el reemplazo de Quilca por un puerto que tenga mejores condiciones. Y a no dudarlo, a pesar de sus carencias, Islay tenía muchas mejores condiciones en materia portuaria, en materia geográfica, que la doctora María Fernanda Bosa lo hubiese podido explicar con mayor detalle y puntualidad. En definitiva, no se puede entender, digamos, el crecimiento, la aparición y la consolidación del puerto de Islay sin conocer y entender el desarrollo de la economía regional con la cual estuvo muy ligado, ¿no? Muy ligado. Bueno, entonces ahí tenemos esta parte. Ahora, ¿qué representó el puerto de Islay, ¿no? Para la economía? ¿Qué representó el puerto de Islay para la economía? Bueno, en primer lugar, como ya señalamos, representó un crecimiento en las importaciones de mercancías. Ahora, ¿qué se importaba? Yo siempre digo, se importaba todo. O sea, no había nada que no se importase en Arequipa. Y todo esto se importaba por el puerto de Islay. Ahora, fíjense ustedes solo en este dato, ¿no? Este dato ha sido tomado del periódico oficial El Republicano y pertenece al mes de junio del año 1830. Ahora bien, durante ese mes de junio de 1830, aproximadamente ingresaron por el puerto de Islay cerca de 6.214 bultos, pertenecientes a diferentes comerciantes y contenían toda clase de mercancías, ¿no? Fierro, pañuelos, sombrero, arroz. Es decir, el arroz, pero claro, no traían del extranjero, sino traían de valles como Camaná, pero ingresaban por Islay. Por lo tanto, Islay no solamente va a centralizar en cierta medida el comercio exterior, también el comercio interno, incluso hasta el comercio de guano, porque en Islay habían depósitos para poder reexportar guano, ¿no? En un principio el guano que se traía es el guano de la zona del pabellón de Pica, en Tarapacá, pero a partir de 1840 en adelante el guano va a llegar desde Chincha, por su cercanía y me imagino también por su mayor calidad. Entonces ustedes al ver este cuadro se van a dar cuenta que todo es importante, pero lo más sorprendente es la cantidad de bultos que ingresaban, lo cual, como vamos a ver más adelante, requería pues de un sistema de trabajo, de labor muy bien organizado. ¿Por qué? Porque esos 6.214 bultos hay que sacarlos de las bodegas de los barcos y hay que trasladarlos desde el barco hasta el desembarcadero, muelle o plataforma, porque Islay lamentablemente nunca llegó a tener un muelle de desembarco. Lo que tuvo fue una plataforma muy cercana a lo que podía ser un muelle, ¿no? Pero la cual fue cambiando y también modificándose a lo largo del tiempo, como se pueden ver en las numerosas imágenes que están colgadas en internet, donde se ven desde un pequeño promontorio
hasta una superficie, hasta una plataforma mucho más asegurada, con fierros y con cadenas y con escalera, aunque sea esta de madera, ¿no? Entonces, trasladarlo hacia esta plataforma, este muelle de desembarco, si ustedes quieren, es bastante costoso, es bastante complicado. No solo porque no eran pues grandes lanchones los que se utilizaban, sino también porque en ciertas horas del día el mar se hacía cada vez más movido, imposibilitaba este tipo de trabajo. Por esa razón, regularmente los trabajos se realizaban muy temprano. Y de ahí había que llevarlos a la garita, y de la garita a los almacenes del Estado, que en algún momento se van a convertir en almacenes fiscales, así como en el Callao o como en Valparaíso, ¿no? Es decir, almacenes del Estado donde tú podías depositar tus mercancías por un tiempo prolongado pagando una mínima cantidad e ir sacando las mercancías por pequeñas cantidades, pagando solo en el momento en que retirabas tus mercancías, que era todo un negocio. Claro, porque una cosa es sacar esos 6.214 bultos el mismo día, que significa pagar impuestos por esa cantidad de mercancías, que irlo haciendo poco a poco y pagando poco a poco los derechos de internación. Bueno, entonces, y de ahí había que llevarlos hacia los almacenes de ciertos intermediarios que se encargaban de enviar a su vez estas mercancías hacia Arequipa, ¿no? Entonces, era un trabajo bastante complicado, que requería de una adecuada organización y sobre todo con gente permanentemente dedicada a esta labor. Bueno, entonces, en principio, se importaban todas estas mercancías. ¿Qué se exportaba? Bueno, aquí nosotros tenemos un cuadro que pertenece a 1867, digamos ya un año antes del inicio de la crisis del puerto Islay. Ahora, aquí ya no vemos 6.000, son 12.322 fardos. Cada fardo de 3 a 6 arrobas, ¿no? ¿De qué? De lana, de oveja, alpaca, garras, guarizo, llama, vicuña y también cascarilla. O sea, esta cantidad que va a ser sacada en agosto de 1867, o en todo caso fue en julio, porque fue registrado en agosto, fue publicado en agosto, está indicándonos una cantidad impresionante. De la misma manera, ¿no? Se requiere todo un sistema de organización, en primer lugar, para trasladarla. Ya olvidémonos de dónde venía la lana, ya sabemos. Ya quedémonos solo en Arequipa. En Arequipa debió existir inmensos almacenes donde se guardaba y almacenaba esta lana separada por calidades, porque como ustedes pueden ver aquí, oveja, alpaca, garras, guarizo, llama y vicuña, nos está indicando diferentes calidades de lana, diferentes calidades y cantidades. Y luego el traslado hacia Islay, el cual se realizaba a través de una red de arrieros, quienes este viaje no lo realizaban en un día, sino entre 2 y 3 días, lo cual significaba el uso también de tambos, y tambos que deberían estar muy bien abastecidos, no tanto para poder satisfacer las necesidades del arriero y sus acompañantes, sino de esos animales. Porque un tambo, como algunos sabemos, no tenía solamente cuartos y camas y una cocina y un servicio de comida, sino debería tener agua y debería tener también pasto. Si no fresco, por lo menos pasto comestible, ¿no? Que se traía de algunos valles locales, que se traía de algunas regiones locales, ¿no? Muy bien. Ahora bien, entonces todo eso nos indica que los ingresos que generaba el puerto de Islay eran realmente considerables, Aquí yo he podido obtener otro cuadro. En realidad podría haber buscado uno posterior, pero no se encuentran regularmente cuadros donde te muestren de forma comparativa lo que está generando Islay con respecto a otros puertos. Entonces, tenemos que echar mano a aquello que nos permita por lo menos mostrar lo que podría haber significado para el futuro los ingresos generados por el puerto Islay, ¿no? Esto es una relación de ingresos de los puertos del Perú, pero entre 1826 y 27, es decir, más o menos durante 2 años.
Claro, en el 26 estaba Quilca y en el 27 está Islay. Incluso esta relación de 1828 indica que Islay ya funcionaba el 27, ¿no? Por si acaso. Y ahí uno puede ver, por ejemplo, cómo es que el primer puerto, el principal puerto, el puerto más importante era el Callao, a no dudarlo, ¿no? Y lo que generaba más o menos era 4 veces más de lo que generaba Islay. Y en segundo lugar está Islay. Es decir, no ha pasado ni siquiera un año, ya Islay, o en todo caso 2 años, y ya Islay ha superado a Arica. A pesar de todo el prestigio, la trascendencia, la importancia y la historia que tenía Arica. Entendiendo que el puerto Arica no solamente servía para el abastecimiento de la ciudad de Tacna y de alguna manera también a veces de Moquegua, sino su principal mercado era el Alto Perú, donde a su vez existía en el Alto Perú. Es decir, el destino de las mercancías que ingresaban por Arica era el Alto Perú. De tal manera que las vinculaciones de Arica con el Alto Perú eran mucho más fuertes que las vinculaciones de Arica con el resto del Perú. Económicamente ni hablar, ¿no? Económicamente la economía de Arica y Tacna, en algunos casos, dependía de sus buenas relaciones con Bolivia. He ahí la razón por la cual en muchos momentos de nuestra historia se buscó, se pensó, se intentó y se quiso ceder Arica o que el Perú le ceda Arica a Bolivia. De alguna manera, una causa de algunas diferencias que tuvimos con Bolivia, por lo menos antes de la guerra con Chile, fue a causa de Arica, porque era muy importante para ellos, muy importante para ellos. A pesar que en algún momento Bolivia, los gobiernos bolivianos intentaron romper esta dependencia, porque al final era una dependencia, ¿no? Y una dependencia que no era tan beneficiosa para ellos. ¿Por qué? Porque el 90% u 80% de las mercancías eran para el Alto Perú, pero los ingresos o impuestos se quedaban en el Perú. Entonces, prácticamente el Perú se beneficiaba con las necesidades bolivianas. Entonces, se intentó en algún momento eh, establecer un puerto paralelo, un puerto que les permita a ellos también aprovechar para sus arcas los ingresos que generaba el comercio, ¿no? Ya desde la época de Sucre se impulsó al puerto de Cobija, ¿no? Ubicado a muchos kilómetros más al sur. Ahora bien, y Cobija se va a convertir en el puerto más importante de Bolivia, pero claro, Cobija está mucho más al sur, de tal manera que para los paseños es mucho más rentable porque la distancia entre La Paz y Cobija era más del doble de la distancia entre La Paz y Arica. De tal manera que Arica continuó manteniendo ese predominio y en Tacna, a partir de 1827-28, se comienza a instalar una importante colonia de comerciantes extranjeros, ¿no? Esos extranjeros mayormente ingleses, ¿no? Quienes le van a dar un mayor dinamismo a la economía sureña, Ahora, volviendo a Islay, imagínense ustedes, cerca de 230,000, 240,000 pesos al año. O sea, es una cifra impresionante. Si nosotros la comparamos con los ingresos que entre 1830 y 40 tenía el departamento de Arequipa, pues estamos hablando de entre el 50 y el 60%. Eso explica, como muchos saben, por qué cada vez que había alguna revolución, un levantamiento, una sublevación de esas llamadas por el gran Juan Gualberto Valdivia, revoluciones, uno de los principales destinos de los revolucionarios no era Lima, inicialmente era Islay, era tomar la administración de la aduana de Islay. Pero para que los rebeldes no puedan disponer ni un miserable centavo, los gobiernos oficiales de esa época lo que hacían era responder con la clausura del puerto de Islay, de tal manera que daban una normativa, daban una orden por la cual, un decreto por el cual el puerto de Islay quedaba cerrado. Entonces, por un lado, se tomaba el puerto tratando de aprovechar los recursos que este generaba, y por otro lado, el gobierno lo que hacía era cancelarlo, cerrarlo temporalmente, y ningún barco podía desembarcar, porque sería un acto ilegal y penado, ¿no? Por lo menos eso dicen los decretos. ¿Y qué se hacía en tales circunstancias? Pues lo que se hacía era abrir otros puertos.
Entonces, de manera paralela, lo que se hacía era abrir otros puertos. Por ejemplo, puertos como Quilca, puertos como Chala, puertos como Lomas y mucho más al sur como Hilo, de alguna manera se beneficiaban cuando el puerto de Islay era cerrado. Y como muchos sabemos, los cierres no fueron pues muy esporádicos en la medida en que los levantamientos, rebeliones o revoluciones fueron más bien bastante frecuentes y prolongados, ¿no? Tenemos el 34, tenemos el 41, para nombrar solo algunas fechas importantes, el 54, el 57, el 67, ¿no? El 67. Entonces, durante la última de las rebeliones. Entonces, una cosa bastante curiosa, bastante curiosa. Muy bien, ahora, el puerto de Islay, como se puede ver aquí, no solamente aportaba pues a los ingresos de la economía regional, que ya es decir bastante, sino que incluso aportaba también a la famosa caja de consolidación o consolidaciones. Bueno, para aquellos colegas que han estudiado el siglo XIX, saben pues que durante el gobierno de Castilla, durante el primer gobierno de Castilla, se dio una famosa ley de la consolidación de la deuda interna, por la cual pues todos los perjudicados por el Estado desde las guerras de independencia iban a ser indemnizados. Muy bien, se dispuso, incluso se hizo un cálculo de cuánto dinero más o menos se iba a pagar y se dispuso de que el dinero no sale el guano. El dinero salió fundamentado, o una parte de este dinero salía de las aduanas, de las aduanas. Si la aduana, es decir, el comercio de importaciones y exportaciones, contribuyó al pago de la consolidación, o, para que se entienda, contribuyó al escándalo de las consolidaciones. Y si bien es cierto, aquí tenemos montos bastante bajos, pero ustedes pueden ver ahí, ¿no? En julio de 1852, fíjense ustedes, cuando se envían 3,000 pesos, comparados con los 2,000 que está enviando Arica. Entonces tenemos una referencia que es de aproximadamente unos 25 años después y sigue Islay siendo mucho más importante Arica. Ahora hago esta puntualización porque bueno, pues uno como historiador dedicado al comercio y a la economía regional, siempre tiene algunas conversaciones y hasta discusiones acerca de la importancia de los puertos, ¿no? Y bueno, pues hay versiones, hay estudios que, bueno, señalaban pues de que Arica había logrado un desarrollo mucho mayor y que había generado pues grandes envidias y resentimientos por parte de los comerciantes arequipeños, ¿no? Incluso hay en varios estudios esta versión, que podría ser cierta si es que las cifras no tuviesen estas características, ¿no? Ahora bien, podrían ser ciertas hasta cierto punto también, a cierto límite, en la medida en que con la independencia, Arequipa o el comercio de Arequipa pierde el control que tenía sobre el Alto Perú, el cual va a pasar a manos de los comerciantes extranjeros que se van a establecer en Tacna y que van a tener a Arica como su principal puerto. Sí, podría ser si se desconociese también de que los comerciantes arequipeños, al perder este gran mercado, se dedicaron a ¿qué? A aprovechar mejor el otro mercado, en el cual sí tenían prácticamente control directo, que era Puno, Cusco y hasta Ayacucho. Pues de alguna manera la pérdida de un mercado se compensó con la obtención de otro mercado, un mercado que iba hasta Madre de Dios, ¿no? O en todo caso hasta las selvas de Madre de Dios o hasta las selvas de Puno. Bueno, entonces por esa razón hago este hincapié, ¿no? Hago este hincapié. Bueno, aquí nosotros tenemos la administración de la aduana. Como se pueden ver aquí, ya el número de funcionarios es enorme y está ahí señalado los sueldos o salarios que percibían de forma anual. Un administrador ganaba 3,000 pesos, que era una barbaridad, entendiendo que un peón en Arequipa ganaba a lo mucho 1 peso o menos de eso al día. Entonces, aquí nosotros tenemos 3,000 pesos. Ahora bien, dado que en estos últimos años han comenzado a multiplicarse las noticias de los sueldazos que reciben algunos funcionarios públicos, bueno, tenemos que decir que en esta época también recibían algunos unos sueldazos.
Ahora bien, y en esta época, estos administradores o funcionarios no necesariamente estaban en sus puestos, estamos hablando ya en términos generales, por algún tipo de virtud o por algún tipo de capacidad o por que se practicase la meritocracia, no, no era así. No era así. Muchos de estos cargos eran cargos elegidos de manera hasta caprichosa por algún prefecto o por el propio presidente de la República, quien señalaba en algunos puestos a parientes, amigos o a conocidos. Pero lo más interesante o lo más curioso es que en esa época ese tipo de prácticas no eran considerados delitos, no eran considerados casos de corrupción. Por esa razón, muy pocos de ellos podían ser procesados por esa razón. Incluso hasta eran bien vistos, en la medida en que se colocaba en un puesto de mucha importancia a alguien de confianza. ¿En quién más podríamos confiar? Podrían haber dicho, ¿no? Podrían haber dicho. Muy bien, ahora sí. Gracias al puerto Islay, como señalaba, Arequipa se pudo vincular con una gran parte de los mercados del Perú, con los puertos del Perú y del extranjero. Aquí se puede ver en esta relación de los ingresos de navíos a Islay entre 1830 y 1840 el número de barcos, navíos que ingresaban anualmente, ¿no? Y sus respectivas nacionalidades. Por ejemplo, en 1830 lo que nosotros tenemos es 17 barcos de Inglaterra, 23 de Francia, 11 de Estados Unidos, 6 de Alemania, 5 de Chile, 30 del Perú y otros, no se precisa, 3. Ahora quiero resaltar o recalcar que muchos barcos del Perú no eran barcos mercantes, eran barcos que estaban de paso, o eran barcos de guerra, o eran barcos que venían a cargar agua, es decir, a hacer aguada, o venían a recibir algún tipo de suministros, porque las autoridades de Islay tenían la obligación de conservar o guardar cierta cantidad de suministros alimenticios, alimentos para los barcos nacionales que viniesen a solicitarlos. Y regularmente, ¿qué se guardaba? Se guardaba galleta o bizcocho. Eso se guardaba, ¿no? O sea, se mandaba elaborar grandes cantidades de galleta o bizcocho, que era el pan de marineros, ¿no? Desde épocas inmemoriales, y eso luego se entregaba, ¿no? Se entregaba. Entonces, ahora también podemos ver cómo es que el número de barcos franceses fue cediendo, ¿no? A partir de 1830, en 32, 33, y el predominio de barcos ingleses comienza a notarse, ¿no? Al punto que para 1840, de los 106 barcos que ingresaron, cerca de 50 eran ingleses. Antes de eso, en 1839, de 75, 40, más del 50%, ¿no? Pero lo más importante es que Islay se convierte en un puerto obligado, tanto para buques mercantes como para buques que están en la ruta, ¿no? En la ruta. Entonces, si alguien pregunta por ahí, profesor, hacia 1832, 33, ¿llegó el Beagle a América del Sur? ¿Estuvo en Islay? Sí. Por lo menos yo puedo señalar ello. ¿Por qué? Porque el capitán Robert Fitzroy, el capitán del Beagle, hace una descripción del puerto de Islay. Está en inglés, pero hay una descripción. Por lo tanto, estuvo ahí, desembarcó ahí y no sé más qué hizo ahí porque no hay un estudio al respecto. Muy bien, entonces, como les señalaba o les decía, el movimiento comercial va a ser notable, ¿no? Notable. Ahora, y como todo puerto con un gran movimiento comercial, tanto de entrada como de salida, va a requerir necesariamente del funcionamiento de una serie de instituciones, ¿no? Dentro de esas instituciones hemos visto la administración principal de aduanas, con su fuerza del resguardo, una fuerza militar de aproximadamente unos 12 soldados, quienes se encargaban de cuidar los almacenes, de cuidar la garita y sobre todo hacer algunas rondas por los barcos para evitar fundamentalmente una actividad que, no obstante la apertura comercial del Perú, nunca desapareció, que fue el contrabando, ¿no? El contrabando.
Además, vimos cómo es que se organiza una cuadrilla de cargadores, aproximadamente unos 30, que para 1870 en adelante va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, y no porque el negocio decaiga, lo que pasa es que se abre el puerto de Mollendo, o la caleta de Mollendo, o el desembarcadero de Mollendo, como queramos llamarle, ¿ya? Y eso va a afectar, va a golpear duramente a la actividad comercial y naviera que se estaba dando en Isla. Entonces también tenemos un sistema de arreraje y tambos, ¿no? Que merece ser estudiado un poco más, ¿no? Un poco más. Hay buena información en los archivos de contratos, de acuerdos, de sociedades que se van a formar. Incluso en Uchumayo existía un tambo y un señor de apellido Hurtado, que era además gobernador de Uchumayo, él manejaba, además del señor de la Jara, que también tenía su tambo, que se llamaba de la Jara, etcétera, ¿no? Pero quizá los personajes más importantes, además de los que ya hemos mencionado, para el funcionamiento del puerto, de las actividades comerciales, vendrían a ser ciertos intermediarios entre el comercio de Arequipa, las grandes casas de Arequipa y la administración de aduanas. Estos intermediarios eran comerciantes locales, es decir, establecidos en Islay, gran prestigio, buenos vínculos con las autoridades y cierto respaldo económico. Son los agentes portuarios, son los agentes marítimos. Muy bien, es el nombre que se les daban. Ahora, estos intermediarios, estos comerciantes, se encargaban de recepcionar toda la carga de afuera y de dentro. Eran los que pagaban los derechos, eran los que contrataban los arrieros, eran los que contrataban a los cargadores, y eran los que recibían las guías, que eran documentos que señalaban la cantidad de bultos y calidad de mercancías que salían del puerto, para que en Arequipa algún posta pudiese, y algún funcionario de la tesorería pudiese hacer la revisión y constatar que lo que ha salido de Islay es lo mismo que llega a Arequipa. En caso contrario, denunciaba, confiscaba y se iniciaba todo un proceso. Ahora, estos agentes marítimos o portuarios tenían que residir necesariamente en el puerto, es decir, residían en Islay. Tenían que contar con almacenes y algunos incluso tenían hasta sus propias lanchas o lanchones, ¿ya? Que utilizaban precisamente para la actividad de carga y descarga. Ahora, si bien es cierto, uno va a encontrar en el puerto de Islay una buena cantidad de estos agentes, no todos tenían el mismo prestigio y no todos tenían la misma capacidad. Vale decir que habían grandes agentes y habían pequeños agentes. Regularmente los grandes agentes estaban vinculados a los grandes comerciantes que se encontraban en Arequipa. Y como ustedes pueden ver en este cuadrito, el número de almaceneros, que es el nombre que se le da a los grandes comerciantes, fue variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para 1827 tenías 10, 7 europeos, 2 arequipeños, un peninsular. Para el año 30 tenías 11, ¿no? 11. Y así pues sucesivamente hasta que llegamos al año 44, donde ya hay solo 7, luego 5, luego 6, después 5, hasta que en algún momento vamos a llegar a solo 4 grandes almaceneros. Es decir, el gran comercio de importación y exportación en Arequipa se fue reduciendo, como ya explicamos en otras clases, cada vez en menos manos, ¿no? E incluso yo tuve la oportunidad de presentar varios cuadros mostrando quiénes son esos privilegiados que lograron concentrar el comercio, ¿no? Jack Hermanos, Taylors, Liebris, Gis, ¿no? Digamos, Schut, y por ahí alguno más que para 1850 tenían el control casi absoluto, ¿no? Ahora, dentro de los agentes marítimos, agentes portuarios, destacaban básicamente extranjeros, ¿no? Y los más importantes hasta 1850 era Diego Bowman, ¿no? Del cual estoy intentando en algún momento hacer un pequeño trabajito, porque el propio Ditt, que es muy reacio a resaltar las cualidades de otros, señala que este era el más importante, el de mayores capacidades, ¿no? Diego Bowman, que era escocés. Hacia 1850 se va, o un año antes, se va a los Estados Unidos a beneficiarse de la fiebre del oro, ¿no? Y al parecer tiene éxito.
Luego tenemos a un inglés de nombre John o Juan Ward, ¿no? W-A-R-D, parece más irlandés, ¿no? Pero bueno, él también destacó mucho en esta actividad. Hubo un peruano de apellido vasco, ¿no? Mariano Uzátegui, los Uzátegui, ¿no? Que van a desaparecer, desgraciadamente, con la epidemia de fiebre amarilla de 1868. Y a partir de 1860 en adelante, esta labor va a concentrarse más o menos, a pesar que habían como 10, 11 agentes en manos de otro escocés de nombre Patrick Gibson, ¿no? O sea, Patricio Gibson. Ahora, si bien es cierto, ellos recibían un porcentaje por las actividades que realizaban, al parecer, dedicados a esta actividad, podían hacer muy buenas fortunas. Por lo menos eso yo lo deduzco a partir de Diego Bowman, que no solamente va a tener unos grandes almacenes muy notorios y notables en Islay, que durante muchos años, incluso después de su salida, se conocían con el nombre de los almacenes Bowman. Está a un costado, esto de repente Percy lo conoce en situ, estaba muy cerca a el edificio del consulado británico, ¿no? Estaba muy cerca. Entonces era una enorme casona de 2 pisos mirando al mar, ¿no? Mirando al mar. Bueno, entonces Patricio Gibson también tenía varias propiedades, no solamente en Islay, sino ya en Mollendo, a partir de 1870. Comienza a comprar propiedades, ¿no? Es una buena época. Pero parece que hicieron grandes fortunas o hicieron por lo menos unos buenos pesos, porque Patricio Gibson va a ser varias veces, va a ser convocado por el gobierno prefectural de Arequipa, departamental de Arequipa, para proporcionar préstamos, incluso préstamos para pagar a los funcionarios de la aduana. En cierto momento él llegó a prestar hasta 10,000 pesos. Pero quizá más importante va a ser su labor como el primer empresario que va a ser contratado para la construcción del ferrocarril de Arequipa, ¿no? Como muchos saben, este ferrocarril de Arequipa fue un ansiado y anhelado sueño de la élite arequipeña, y el primer contrato que se otorga se hace hacia 1863, durante el gobierno de Miguel de San Román. Y los beneficiados van a ser José Pickering y ya Patricio Gibson, hasta que el contrato es anulado por Mariano Ignacio Prado, y en la revolución o después de la revolución del 67 va a ser otorgado a el pizarro yanqui Henry Mays, ¿no? Henry Mays. Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Diego Bowman. Entre 1845 y 46, fíjense ustedes todo lo que él exportó a nombre de los principales comerciantes de Arequipa, dentro de los cuales estaba la casa Jack, ¿no? Tenemos 25,449 fardos de lana de alpaca, vicuña y oveja. 5,175 pesos en moneda fuerte, es decir, pesos de 8. 4,555 marcos, casi la producción de Arequipa en plata piña. 4,000 pesos de moneda sencilla, pues es la moneda fraccionada, ¿no? Lo que en el periodo colonial podría haberse llamado macuquina, aquí era la moneda sencilla. Esa más bien se enviaba a Lima, en el extranjero nadie la quería. 1,770 onzas de oro en pasta, 918 pesos de oro sellado, 849 marcos de plata chafaloní, es decir, trabajada en objetos, y 629 zurrones de cascarilla nacional, ¿no? Como ustedes saben, habían 2 tipos de cascarilla. Una de ellas era la mejor, la que provenía de la zona de Apolobamba, en las yungas de Bolivia. Tabla rasa calizaya, le decían, ¿no? Muy bien. Y la otra era de Carabaya. Entonces, esta valía menos, ¿no? Aproximadamente un zurrón de 3 o 4 arrobas valía algo así como 12 pesos, y la otra sobrepasaba los 20, ¿no? Bueno, detalles. Entonces estos agentes fiscales, estos eran muy importantes. Algunos de ellos, como Diego Bowman, llegaron casados. Otros de ellos se casaron. Y como muchos saben, el casarse con una peruana, no importa si era arequipeña, islayina, etcétera, generaba una serie de beneficios, ¿no? No solamente tener propiedades,
sino además poder dedicarse al comercio por menudeo, al comercio de menudeo, al comercio por menor, y poder también dedicarse a actividades económicas en las provincias, ¿no? Eso explica por qué, por ejemplo, en este censo-relación de 1840 encontramos una buena cantidad de extranjeros en Islay, a Punta Percy, ya que estaban casados, ¿no? Y se indica el tiempo de residencia en el Perú, ¿no? Aquí lo tenemos, que ha sido tomado, por si acaso, del AGN, falta aquí, Archivo General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Comercio, OL 277 del año 1840, ¿no? Ahora bien, ahí se puede ver algunos, ¿no? Juan Algren, José Jónica, Guillermo Dorado. No se confundan con el apellido, porque muchos se lo castellanizan, ¿no? Que era una costumbre también bastante frecuente en la época, el tratar de castellanizarse el apellido. Y eso no es pues del siglo XIX, es del siglo XVI, ¿no? Uno de los conquistadores que participó activamente en la conquista del Perú y Chile es Bartolomé Flores. Y resulta que se llamaba Bartolomeus Blumenthal, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, creo que he llegado más o menos hasta el punto que quería llegar. Y bueno, solo espero que tengamos un poco de tiempo para pasar a las preguntas. Gracias. Ya, gracias. Profesor Víctor. Uh-huh. Profesor Víctor, ¿me escucha? Sí, perfecto, perfecto. Muy interesante su ponencia, la ponencia sobre el puerto de Islay, el puerto de Santa Rosa de Islay, ¿no? Y usted empezó mencionando sobre el interés que tenemos particularmente sobre este puerto, ¿no? Como apuntaba Pérez Amuchastegui en su libro sobre metodología de investigación, ¿no? El interés, dentro de los criterios de selección, el interés tiene que ser primordial en un trabajo de investigación, y particularmente, pues porque yo soy de la provincia, de la zona de, bueno, el Valle de Tambo, e Islay está muy cerca, ¿no? Y ustedes por los trabajos que usted viene realizando sobre economía en Arequipa. Además, porque soy natural de Hilo, Percy. También, pues, y si no puedo hacer una tesis sobre el puerto de Hilo, de ciudades entonces hago sobre Islay. De ciudades portuarias. Y además porque Islay, de alguna manera, tiene una continuidad. Uh-huh. Islay no ha sido un puerto que ha quedado en el pasado, ¿no? Porque el hecho de crearse ya en la década de 1940, construirse el puerto de Matarani, le ha dado una continuidad a la zona. Aún más con el muelle F, que se construyó hace muy pocos años dentro del área de expansión del puerto de Matarani. El muelle F, que lo inauguraron creo en el año 2010, me parece, no tengo el año acá. Sí. Está justamente donde estuvo el muelle de Islay. Por ahí, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente es donde estuvo el muelle de Islay. Y bueno, empezó usted la conferencia antes de mencionar las preguntas que nos han hecho algunos estudiantes. Usted empezó mencionando sobre el lugar de la creación, la geografía. ¿Ya? La geografía ha sido muy, muy importante para la creación del puerto de Islay. Entonces, si Quilca ofrecía, digamos, las mejores condiciones respecto al agua, porque, bueno, tenía el río Quilca, ¿por qué dejaron Quilca? ¿Por qué, si tenían, digamos, el líquido elemento a la mano, y que era fundamental para que exista la población y el puerto, ¿por qué dejaron a Quilca y les convino después mejor la zona de Islay? Bueno, a ver, en realidad, como vos sabés, la elección de un puerto por otro no responde solo a un factor, ¿no? Uh-huh. No responde solo a un factor. Si no, pues el puerto sería Mejía y no Mollendo, como vos sabés, porque Mejía fue elegido como terminal inicial del ferrocarril de Arequipa, y Mejía está mucho más cerca de Tambo, y por lo tanto está mucho más cerca del agua, de la comida, ¿no? Y de muchos recursos más.
Entonces, eso nos dice que, en principio, el agua no es el único factor. Como vimos, hay un factor geográfico, hay un factor técnico, hay un factor distancia. Estamos en una época en la cual las ventajas, digamos, las ventajas comerciales entre Arica, pero entre la comunidad de comerciantes extranjeros en Tacna con respecto a los de Arequipa no está dada porque los extranjeros en Tacna sean más habilidosos, más talentosos, más capaces o más lo que usted quiera, sino porque ellos están geográficamente más cerca de La Paz. Por lo tanto, les permite trasladar sus mercancías a un menor costo, de tal manera que eso hace que sus mercancías sean mucho más atractivas. De la misma manera, si pidieron a fines del siglo XVIII trasladar el puerto de Arica a Quilca, fue porque Quilca estaba más cerca, no obstante que Arica contaba con muchas mejores condiciones, ni hablar, ¿no? Y de la misma, entonces son una serie de factores. Y según lo que cuentan, en esa época, el agua de Quilca era muy salobre, es decir, contenía mucha sal. Entonces, de alguna manera, por lo Porque menos... el río, pues, en épocas de verano, inundaba el pequeño valle de Quilca Y lo y hacía incluso, menos habitable, ¿no? O así sea, es, incluso el WIT, este comerciante al cual usted ha claro, estudiado, que ingresó a Arequipa por Quilca, menciona que se estaba arenando, ¿no? Y claro. él, a buen ojo, dijo que su larrada se está arenando, ¿no? Ahora, claro, entonces, y además el centro poblado estaba muy lejos. O sea, hoy día nosotros tenemos la caleta de pescadores y tenemos el poblado, pero como tú sabes, y también lo ha señalado la doctora Bosa, el puerto estaba al otro lado, estaba más lejos, entonces incluso Así es. los viajeros, entonces era muy complicado y a eso agrégale la distancia que hubiese significado pues un gran ahorro, ¿no? Entonces, creo que Claro, son varios factores, son varios factores. claro. Ahora, también usted mencionó que Islay tuvo una fundación oficial, una creación oficial, y eso conlleva a que se establezcan instituciones. Ajá. La primera fue la aduana, obviamente porque el puerto obedecía a la aduana, ¿no? Para cobrar la renta fiscal. Pero ¿qué otras instituciones más se crearon en el puerto de Islay, aparte de la aduana? Bueno, en realidad la aduana, la administración de aduana va acompañada de una fuerza de resguardo, ¿no? Va acompañada de una fuerza de resguardo, es decir, no puede existir sin un pequeño cuerpo militar, ¿no? Que se encargue de dar protección, algo así como la Capitanía de Puerto actual, ¿no? La Capitanía de Puerto actual. Ahora, eso por un lado. También se establece un gobernador, es decir, Islay va a tener un gobernador, ¿no? Y ese gobernador, si no me equivoco, bueno, Rafael era Grueso, también, ¿perdón? ¿Perdón? Rafael Grueso, No, eso es de la época de la Confederación. Por eso es el del, no, hay otro, Marcos Ringlós. Él era Riglos. gobernador, él era de Quilca, pasa a Islay, ¿no? Entonces hay también una gobernación ahí, ¿no? Claro, porque después también, casi al año siguiente de haberse creado el puerto de Islay, se estableció la viceparroquia. Bueno, pero Era claro, no es una fundamental, institución, ¿no? la viceparroquia. Ahora, yo leí un informe del gobernador Rafael Grueso, Claro. al obispo Goyeneche, porque querían que la viceparroquia de Santa Rosa de Islay se elevara a la categoría de parroquia. Sí, Y le señala en el informe que, bueno, el Islay cuenta con un colegio, con un sí. hospital. Entonces, le señala una serie de instituciones para los primeros años del funcionamiento del puerto, 36, 37, me parece. Claro, en realidad había un colegio y a mediados ya hay dos colegios. Islay llegó a tener dos colegios, ¿no? Dos Lo que colegios. revela que el progreso de Islay ha sido digamos, muy rápido en comparación con otras poblaciones de la costa peruana o de la costa de Arequipa. Y eso también apunta a la obra pública. Usted mencionó de la cañería de barro, que se hizo obviamente sacaban el agua de los ojos de Matarani, y después de la cañería de fierro que hizo Schutz, ¿verdad? Del comerciante Schutz, que también construyó un muelle en Islay, propuso al Estado construir un muelle.
Yo le he visto la cañería de Fierro destruida, aún está todavía destruida cuando fuimos con María Fernanda a, a- a conocer todo ese espacio geográfico, ¿no? Está expuesta ahora la cañería debido a las otras obras que se han hecho recientes, ¿no? Incluso el agua llegaba a dos fuentes, Sí. de las dos plazas que tenía Y una al muelle para abastecer a los barcos. y un al muelle para abastecer. La de Fierro llegaba al muelle, Claro, claro. la del Fierro llegaba al muelle. Ujú. Entonces, y esto también nos lleva a una obra pública fundamental que se hizo para el puerto de Islay y que también fue la decadencia, el ferrocarril. El ferrocarril, según los planos de Blume y Echegaray, Ujú. terminaba en el puerto de Islay. Bueno, en realidad lo que pasa es que ellos presentaron originalmente un informe y Ujú. ese informe tenía como terminal Islay, Así es. pero resulta de que era muy costoso. Entonces presenta uno alternativo. Y el alternativo tenía a Mejía Mejía como terminal. y Mollendo. Entonces se opta por el segundo, porque estamos hablando de 1863, 64, donde ya se está sintiendo un poco el golpe de la crisis Fines ¿no? del La crisis nacional, estamos en una época de guerras. Entonces, uh-huh. eso es lo que lleva a que se opte por el segundo proyecto, que era mucho más corto y más asequible. Porque como tú sabes, desde Mejía hasta Islay estamos hablando de 40 kilómetros, poco más o Por lo menos. menos. Y al margen es también el área geográfica, desde Mollendo a Islay, son muchas quebradas y eso Es supongo que iba a aumentar el costo de construcción 1,5 millones más o menos, un del millón y medio ferrocarril. más iba a costar. Ahora, pero Pero, nos estamos olvidando de otra obra. ¿Y cuál es esta? Un ferrocarril, bueno, no es un ferrocarril, ¿no? Es como casi un ferrocarril que se construye entre la garita de Islay hasta los depósitos de la aduana. en el plano de Paz Soldán aparece ese, si puede llamarse un ferrocarril de trocha angosta, ¿no? Como los que se Era los un par de hacendados. vagones Así es, tirados por cuerdas y una máquina de vapor. así De es. tal manera que claro, no era un ferrocarril propiamente, eran unos vagones que estaban sobre rieles y que permitían llevar y traer mercancías por esa cuesta de una manera mucho más rápida. Claro. Y esta la construye o la administra un alemán que ya era para esa época agente de Islay, que es Alejandro von der Heide. ¿Dónde? Él es el que, exactamente. Muy bien. También usted, profesor Víctor, la última pregunta, el último comentario que le voy a hacer para pasar a las preguntas a los estudiantes. Usted ha mencionado una serie de cuadros que son muy interesantes, que nos muestran la importancia de Quilca en el aspecto económico, ¿no? Pero Quilca se inició con un puerto de importaciones, más que de exportaciones. ¿A qué obedece eso? ¿Quilca o Islay? Digo, Islay, de Quilca usted ha mostrado. Bueno, a ver, es interesante tu pregunta porque es difícil explicarla solo a partir de la documentación y el estudio del contexto portuario de Islay. Porque como ya señalé, el puerto es un apéndice muy importante, ya no quieras apéndice, es un brazo muy importante de un cuerpo que se llama economía. ¿No? Si la economía arequipeña, regional de Arequipa, no se hubiese desarrollado como se desarrolla después de la independencia, es muy posible que Islay no hubiese tenido varias cosas, dentro de ellas una característica que tú has mencionado, ese crecimiento bastante rápido, porque Rápidos. está en función al crecimiento económico. Hay un movimiento comercial cada vez más grande, hay necesidades, alimentos, cargadores, sirvientes, gente que va, incluso ladrones, porque cuando se robaba en Arequipa, ¿dónde se iban a vender mercancías? A Islay. ¿Y por qué? Porque era menos llamativo que un extranjero o extraño esté vendiendo en un puerto comercial que lo haga en una ciudad como Arequipa, donde prácticamente casi todos nos conocíamos, ¿no? Entonces, hay varios casos. También algo que usted señaló y es muy, muy importante,
que debido a la convulsión política que se vivía en los primeros años de la República en el Perú, y a las protestas, a las conocidas revoluciones que se gestaban en Arequipa, Islay era cerrado constantemente y han utilizado otras caletas. Y bueno, ahí María Fernanda nos hubiera Ilustrado un poco más. ilustrado mejor por las caletas donde por las otras caletas donde ingresaba toda la mercancía. Yo lo acompañé incluso hasta las caletas que hay entre Punta de Bombón e Hilo, y efectivamente en el trayecto, en el camino, se encuentra Restos. vajilla rota, botellas de vidrio, productos que ingresaban desde Europa por esas caletas, ¿no? Que aparentemente debió ser de contrabando. Bien, pero hay algo también importante que usted menciona, es dentro de los navíos, los ingresos, y es Inglaterra, los navíos ingleses que más atracan en el puerto de Islay. A partir del 32. 1840. Y eso supongo que obedece por la segunda revolución industrial, ¿no? Y Inglaterra estaba pues en la cúspide de esta revolución industrial y estaba buscando mercados por todo el mundo, ¿no? Efectivamente, Percy. En general, creo que es difícil entender la independencia fuera del contexto mundial que se está viviendo o europeo que se está viviendo, no solo por estas revoluciones atlánticas que se señalan, sino porque precisamente fines del siglo XVIII y principios del XIX son épocas de mucho auge de la producción textil, mercantil inglesa, pero también es un contexto de crisis en el mercado europeo a raíz de las guerras de la Revolución y las famosas guerras napoleónicas. De tal manera que para Inglaterra, que nos miraba como, creo que hasta muchos nos han mirado, no digo con desprecio, pero con cierta indiferencia, nos volvimos muy atractivos. ¿Por qué? Porque éramos el único mercado aprovechable en ese momento. Así es. Entonces, en ese contexto en el que se produce pues esta invasión. Y cuando las guerras napoleónicas terminan, Francia recupera pues cierto poder comercial, ya Inglaterra pues ha tejido muy bien sus vínculos, sus lazos, se ha establecido. Ahora bien, pero faltaba contestar una pregunta anterior. Cuando tú me decías de por qué las importaciones, bueno, porque en una sociedad que no produce nada y consume, entonces el que durante la guerra se vendan mercancías es como una continuación un poco de una actividad que ya se venía dando desde antes, que es que los españoles abasteciesen a los mercados locales. Pero la exportación implica de toda una organización que se destruye con las guerras. Acuérdate que las guerras toman pueblos. Muchos de los campesinos y pastores eran enrolados. Las autoridades cambian, es decir, pasan de realistas a patriotas. Entonces, ese desorden político es lo que lleva a que las exportaciones que ya se daban a fines del siglo XVIII, ¿no? Se exportaba cascarilla, se exportaba lana, se exportaba cueros, simplemente se desestructure y pasen varios años para que volvamos otra vez por los cauces de la normalidad y nuevamente comiencen los traslados de mercancías del altiplano, de las ejes selva hacia las ciudades y la costa, ¿no? Entonces la razón por la cual primero es la importación y después es la exportación. Y a la larga, como tú sabes, las exportaciones sobrepasan a las importaciones cuando comenzamos a vender lana. Lanas, así es. Y eso nos ahora enlazo con la pregunta del estudiante Lucero Gordillo de la Universidad Nacional de San Agustín, que nos dice que el historiador Heraclio Bonilla señala en su artículo sobre Islay que el control económico de la región por parte del capital británico se dio a través del puerto de Islay, mientras que Alberto Flores Galindo señala que este control se daba más bien desde Arequipa. ¿Cuál es su apreciación sobre estas posturas? ¡Wow! A ver. Bonilla y Galindo. Sí, pues, el gran Galindo. A ver, nosotros tenemos, en primer lugar, creo que solo hay un estudio económico sobre Islay y Percy, ¿no? El de Heraclio Bonilla. Heraclio Bonilla. Así es. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que para nosotros, los historiadores regionales,
no digo que sea una afrenta, ¿no? Pero es un poco incómodo tener que seguir al pie de la letra cualquier estudio sobre nuestra región. O sea, hay una cuestión ahí personal, ¿no? Sobre nuestra región, teniendo nosotros a la mano los recursos materiales para poder hacerlo de mejor manera. Porque cuando uno lee la bibliografía que señala don Heraclio Bonilla, historiador de gran prestigio al cual se respeta ya, De enormemente, los cónsules. claro, exactamente, pero tomar información solo de los informes de cónsules o de los datos cuantitativos obtenidos en el Foreign Office es un poco engañoso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque como no conoces la realidad, lo que haces es extrapolar realidades que conoces como Lima, donde sí había, por ejemplo, una comunidad de comerciantes establecidos en el Callao, a través de la cual tú movías toda la actividad económica, no solo de Lima, sino una parte del centro del Perú. Eso no ocurre en Arequipa, pues, porque a diferencia de otras regiones donde se obligaba a los comerciantes extranjeros a establecerse en los puertos, en Arequipa nunca ocurrió. Por esa razón, aquí en el puerto solo habían almacenes e intermediarios. Porque Y el estaban en movimiento, Arequipa, vivían los comerciantes, pues. exactamente, aquí tenían sus grandes almacenes, aquí hacían sus operaciones y de aquí se movía toda la economía regional. Por esa razón, el ferrocarril tiene como primer destino Arequipa. Así Y de es. Arequipa se extiende al altiplano, ¿no? No es directamente hacia allá, tenía que pasar por Arequipa. No solo porque había una élite, sino porque aquí estaba concentrada toda la economía, todos los recursos, todos los vínculos, todas las relaciones políticas, sociales, ¿no? Entonces, por esa razón, yo estoy más con la tesis de Flores Galindo que con la tesis de Bonilla. Era Arequipa el centro y lo va a seguir Así es. siendo y se va a fortalecer esa posición con la construcción del ferrocarril, ¿no? Bien. Usted ha mencionado algo muy importante que es verificar la fuente de información, Uh-huh. y contrastarla. En este caso con la fuente que ha citado Heraclio Bonilla. Y esto nos lleva a la pregunta del estudiante Eric Ramos, también de la Universidad de San Agustín, que nos dice, acerca de Islay, hay relativamente poca producción historiográfica y Toma, y se Percy. critica el uso de las fuentes. ¿Cómo se ha realizado el trabajo de recopilación de fuente histórica de este puerto? Bueno, creo que esa pregunta la podría responder también tú, Percy. Has Claro, parecido. bueno, hay de fuente No, histórica, no digo que creo la vas a que responder, sino te digo como broma, hasta, ¿por qué? Porque tú no, también porque has están pasado los por eso. viajeros, ¿no? En los No, no, viajeros claro, uno encuentra rica información del puerto. Es más, si uno contrasta lo que escribe Flora Tristán en el 33 sobre Islay y lo que dice Raimondi de Islay, claro, uno puede ver ahí el progreso que tuvo este puerto, ¿no? claro. Pero en realidad, claro, entiendo un poco la pregunta que va también a que es muy difícil, y por eso te digo, tú lo sabes, reconstruir la historia de una sociedad porque no es solamente la economía y no solamente es el puerto y no solamente son los tambos o los funcionarios que tú has mencionado, sino además hay una sociedad, hay una comunidad, digamos, una comunidad bastante diversa, ¿no? Una comunidad cosmopolita, porque si uno revisa solamente los libros de defunciones, te encuentras casi a toda Latinoamérica y una buena parte de Europa enterrados, ¿no? Porque en realidad ahí están. Y están personas que han residido meses, años o días en Islay, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es de que construir, recrear la historia de una comunidad que no existe, porque no tenemos un estudio. Tú puedes hacer un estudio sobre Cerro de Pasco, porque hay estudios de Cerro de Pasco, sobre Potosí, porque tienes estudios sobre Potosí, ¿no? Entonces, tienes estudios muy amplios. Puede ser un trabajo sobre, bueno, Arequipa hay estudios, pero sobre Islay como puerto, como pueblo, no hay. Entonces, eso significa que hay que empezar a rastrear como sabueso, con un olfato pues ultrasensible, todas las posibles fuentes que van más allá de los viajeros, ¿verdad? Es un espacio poco estudiado, pues. Claro. Sin embargo, conozco dos monografías
que son interesantes sobre el Sí, puerto de Islay. las tengo. Velarde y Muñoz, Y Torres Muñoz. Muñoz, y de Torres Muñoz, ¿no? Que curiosamente Pero son médicos y que han estudiado al puerto de Islay, y lo que, bueno, como médicos han resaltado más las epidemias, ¿no? Mm, Que Pero han... claro, para entender un poco al funcionamiento de un puerto, es muy poco también, ¿no? Porque son Claro, breves pinceladas que nos son dan, y lo peor de muy... todo es que quizá no tienen referencias bibliográficas. Y No, cuando no, no o tienen sea, referencias, las mencionan, pero, o sea, no las no, citan. pues, la cita, pues, ¿no? Al final podemos poner una relación de todo, pero yo quiero saber exactamente de dónde sale este dato o aquel, ¿no? Entonces, Claro. tenemos ese problema también, y nosotros los historiadores tenemos que ser muy escrupulosos, porque el hecho de que alguien que lo trabajó, y además, acuérdate lo que significan los estudios regionales, ¿no? Son estudios mucho más regionalistas, son estudios mucho más sentimentales, ¿no? Y de alguna manera, pues a veces se toma por cierto versiones de dudosa procedencia. Entonces, el historiador tiene que tener mucho cuidado Así. con ese tipo de documentación en general, ¿no? La crítica, ¿no? Que tanto bueno, particularmente en la escuela de historia, bueno, usted también seguro cuando estudiaba, nos hacían que tengamos mucho cuidado, ¿no? Mm. En la crítica a la fuente histórica, ¿no? Sí, sí, pues, sí, sí. Bueno, en realidad nos enseñaban a tener cuidado con la crítica y los criticones. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, profesor Ya. Víctor, y para terminar, hay una pregunta que justamente obedece a la desaparición de este puerto, ¿no? De Flor de María Cornejo, también de la Universidad San Agustín, que nos dice, ¿por qué desaparece Islay? ¿Fue realmente la creación demoliendo la razón de la desaparición de Islay o hay otros factores? Muy bien, estos estudiantes de la UNSA me están sorprendiendo, ¿ah? Con sus preguntas tan agudas, tan sesudas. Muy bien, que me van a dejar exhausto por hoy día, ¿no? Pero bueno, Los alumnos. se agradece. Creo que lo hacen con saña después de todos, ya de todas, los maltratos académicos que uno tiene con ellos, ¿no? Maltratos, en beneficio de ellos. Bueno, a Bueno, ver, eh, frente a lo que dice la mayoría, y bueno, tú ya más o menos vas conociendo también a tus interlocutores, Percy, no es que uno tenga una manía por dar la contra a todo lo que se dice. Contrariamente, un historiador debe tener una manía de no aceptar a primera impresión lo que se dice, ¿verdad? así es. Entonces, ¿por qué? Porque peor aún, si tú partes de una lógica, permíteme esta idea, si tú partes de una lógica, ¿cuál es la lógica? Que tanto la aparición de una ciudad, puerto, institución importante, como su desaparición, no puede responder solamente a la influencia de un factor. O sea, nada es monofactorial, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que hechos importantes y trascendentes no pueden ser producto solo pues de un capricho o de un cambio de ruta, tiene que haber muchas cosas detrás, ¿no? Entonces yo parto un poco de ese cuestionamiento, de esa duda y de ese escepticismo. Y a partir de ahí yo comienzo a buscar con una apertura mental, ya con una apertura mental que me permita poder reunir todo lo que haya, por lo menos que esté al alcance y que me permita explicar. El problema es cuando tú vas con una teoría. El problema es cuando tú vas con un presupuesto. Es decir, lo que dices tú, claro, es que el puerto de Islay desaparece por la influencia nociva que va a tener la apertura del puerto de Mollendo. Entonces, prácticamente tu investigación se va a conducir a tratar de fundamentar algo que se está diciendo como si no hubiese otra alternativa diferente a ella. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a los presupuestos, ¿no? En cuanto a los presupuestos. Uno va abierto y cuando va abierto comienza a tomar todo lo que sirva. Y una vez que los pone sobre la mesa es cuando comienza a hacer ya la evaluación. Y Así es. lo que yo planteo básicamente es que si es que en Lima se hubiese buscado por ahorrar en ese contexto y en ese momento recursos, construir un ferrocarril que vaya de Lima, digamos, esto es hipotético, que vaya de Lima hacia Ancón, porque hipotéticamente Ancón hubiese estado más cerca de Lima que el Callao,
yo considero que a la larga o a la corta, el Callao siempre se hubiese impuesto, porque es un puesto extraordinario, es un puerto increíble, es un puerto que tiene todas las condiciones y es difícil que al final, y después vamos a llegar a la conclusión, y permíteme terminar un poco la idea, porque es parte también de una hipótesis que yo manejo, ¿no? Entonces, es imposible que eso ocurra, porque las condiciones se van a imponer siempre, y el Callao tiene condiciones superiores a cualquier otro puerto, por lo menos, que está por la zona. De la misma manera podría señalar tu Arica. O sea, a pesar que le crean a cobija, Arica se impone. Y por más que Arica, Morro de Sama, se habla de Pacocha, se habla de Loreto, como pequeños puntos de desembarco, igual Arica está siempre por encima. Ahora bien, porque Arica, como Hilo, como el Callao, han tenido una hegemonía sobre el resto de puertos, cosa que nunca los tuvo Islay. Entonces yo considero que el problema de Islay es que nunca logró consolidarse como un puerto superior, debido, primero, a factores netamente geográficos internos. Islay no tiene las condiciones que tiene Hilo, que tiene Arica o que tiene el Callao, ¿no? Hablemos, en primer lugar, abiertos, ¿no? El agua principalmente. El No, agua, dejemos el agua, hablemos solo en cuestiones técnicas, solo cuestiones técnicas. el fondo marino, ¿no? Obviamente Claro, que esas son pues, cuestiones no técnicas. obedecía para un puerto de gran Sí, tonelaje, ¿no? no, bueno, yo tengo el informe de Armando Ley y de Piñón Blanc, el capitán de el Ángel de la Guarda y de la Ernestina. Y ellos tienen un informe técnico que lo presentan. No, es un puerto impresionante, Islay, ¿no? Pero bueno, vayamos. Ellos han presentado un informe sobre sus características, sobre su fondo y sobre todo ello, sobre las corrientes de aire, sobre el oleaje y todo. Y son impresionantes. Pero el problema es que Islay no tiene muelle. Islay no tiene esas características para hacerlo imprescindible. Era importante, superior al resto, pero tenía sus limitaciones. Punto uno. Mientras más crece el comercio, más visibles son sus limitaciones. Por esa razón se tienen que hacer aperturas de otros puertos para poder complementar el trabajo de importación y exportación. Luego, las guerras terminan cerrando permanentemente Islay, no a Quilca, ni a Cocotea, ni a Lomas, ni a Chala, a Islay. Ahora bien, las guerras. Luego tienes el terremoto, bueno, tienes todo eso. Luego tienes un año que es fatídico, el 68. Se empieza con una revolución cerrado. Mediodía, a medio año, tienes la epidemia de fiebre amarilla, cerrado. Luego tienes, 2 meses después, el terremoto, cerrado. Y en ese contexto es que Meis toma la concesión para la construcción del ferrocarril. Meis acepta Mejía. Cuando descubre que no tiene condiciones, solicita que se le autorice desembarcar solo implementos para el ferrocarril por Mollendo, pero se sigue utilizando Quilca, hasta que el terremoto termina destruyendo al muelle que queda a la plataforma y algunas partes del edificio. Y es ahí cuando en Mollendo se pide de que además de ferrocarriles, de ruedas y todo eso, se puede importar mercancía. Entonces, en el momento de la elección, Islay no estaba como puerto favorito. Había tenido tantos desenlaces fatídicos, cambios, cierres, problemas antes, que de alguna manera para los que decidieron en su momento fue no fácil, pero no fue tan difícil prescindir de él, porque ya habían prescindido varias veces. Entonces, ahí es cuando posiblemente los ánimos no fueron tan fervorosamente activos a favor de Islay. ¿Por qué? Porque Islay había estado cerrado, que lo habían trasladado, que esto, que lo otro. Entonces, de alguna manera, se mantuvo mollendo. Y cuando se quiso plantear proyectos, y tú lo sabes, posteriormente ya Mollendo estaba consolidado. Tenía un muelle, tenía almacenes y tenía el ferrocarril funcionando. Es que Prácticamente. se trasladaron las instituciones. No obstante, en la clausura de la inauguración del puerto de Mollendo y la clausura de Islay el 6 de enero de 71, por eso Mollendo celebra su aniversario correspondiente a esa fecha, Islay siguió existiendo. Islay prácticamente existió hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1904, 5 me No, no, parece. no. A ver, una cosa es el poblado.
Ah, Otra claro, cosa, y las ya, actividades portuarias no, pues. Obviamente ya. que las actividades portuarias A ver, se hasta donde yo acabaron, tengo entendido, se hasta acabaron donde en yo tengo entendido, 1871. hasta donde tengo entendido, hay una referencia de la bolsa que señala la clausura. Ahora bien, esa es una referencia, digamos, burocrática. Esa no es la referencia de las autoridades del puerto. Nuevamente, una cosa es lo que se decreta y otra cosa es lo Lo que que se se hace. hace. Así Porque es. si fuese cierto que Islay se hubiese cerrado, ¿cómo podrías explicar que yo tenga registros de funcionamiento de Islay durante 71, 72, 73, No, es que 74, realmente, el como puerto, dice, puerto? se hace la ley, se hace la trampa. No, es que no Y se puede cerrar. ¿Por qué? Porque sencillamente el puerto seguía funcionando, así es. estaban los almacenes, estaban las mercancías, los barcos tenían marcada esa ruta. Entonces, y Y el, luego el gobierno permite que ambos puertos funcionen. Te y cuento el, que, y perdón, el traslado Islay, de y el traslado de la población y el cambio, o sea, no fue de golpe. claro, Porque, y es más, algunos pobladores de Islay que habían sido beneficiados con un terreno en la nueva población de Mollendo para que se trasladen, seguían yendo. no lo hicieron, siguieron viviendo en Islay. Es más, vendieron su terreno que tenían en Mollendo. Claro. Entonces, no es que hay un problema. El puerto no se cierra. Las autoridades continúan. Y sigue funcionando la aduana porque sigue siendo Islay Puerto Mayor. Así ¿Sabes es. cuándo deja de ser Puerto Mayor? En octubre de 1877. Y es cuando empieza su cierre definitivo porque ya ningún barco podría desembarcar mercancías porque por ley no le corresponde. Es más, la viceparroquia Ah, de no, Santa eso Rosa de Islay continúa. se traslada tardíamente, se Sí, traslada, sí, creo, eso. se Los traslada chilenos tardíamente. saquean la iglesia en la ¿Cómo? guerra. Los chilenos saquean la iglesia en la guerra y la Sí, encuentran sí, intacta. O así sea, es. es lo único que saquean porque es lo único que está de pie, ¿no? Porque los Y chilenos ingresan a Mollendo por el puerto de Islay, pues. claro, Y se hacen dos frentes, uno por la costa y otro por las lomas, ¿no? exactamente. ¿Eh? Bien, Entonces, profesor Víctor, ha sido interesante conversar con usted sobre este puerto, que como lo dije al comienzo, aún tiene vigencia con Matarani, y es por eso que cuando la población de Islay, del actual Matarani, eh, se llama 1 de Mayo, me parece, cuando se establece en la mediados del siglo pasado, lo que hacen es una reivindicación del distrito de Islay, porque el distrito fue, la creación del distrito de Islay en el año 1859, me parece, nunca se suprimió cuando se crea la provincia de Islay, ¿no? El distrito seguía existiendo. así es. Bueno, tienes razón y para cerrar, la, la historia y el futuro terminan siempre borrando los malos hechos y las malas decisiones del pasado. ¿Por qué? Porque se hizo campaña por mantener el puerto en Mollendo, dejando a Islay prácticamente abandonado. Se eligió una ruta por el Valle de Tambo porque consideraban que era mucho más adecuada en ese momento, Más adelante. rechazando una ruta directa que podía haberse hecho por las Pampas de la Joya. Y al final todo eso que se rechazó Por donde se hizo. actualmente está el ferrocarril. Y está Matarani cerca de Islay. O sea, o sea que al final la historia termina reivindicando la lógica. Y para eso sirve la historia, de alguna manera, para comprender esos errores del pasado y no volverlos a cometerlos Bueno, tradicionalmente. yo creo que Como hasta la conocer historia. podemos llegar. Aprender de ellos, bien difícil, pero bueno. Bueno. Bueno, celebro tu optimismo, Percy. Bien, profesor Vito, estamos para eso, para inculcar el optimismo en la sociedad. Bien, profesor Víctor, ha sido un gusto conversar con usted sobre este tema y espero que haya otra oportunidad para volver a hablar sobre historia y sobre economía en el pasado de Arequipa. No, Gracias. gracias a ustedes más bien. Muchas gracias. Bien, cedo el paso a Cristian. Cristian. Está durmiendo. Bien, bien, Cristian.
o Jean-Pierre? Es lo Sí, mismo. profesor Percy, un momentito. Muy bien, está Jean-Pierre ahí. Sí, Muy bien. profesor Percy, profesor Víctor, muchísimas gracias por su participación y colaboración. Agradecemos mucho a usted, profesor Percy, por su participación como moderador en esta conferencia, al profesor Víctor, Gracias. que ya lo tenemos por enésima vez como conferencista y que nos alegra tenerlo. Ya soy socio. Así que, profe, no va a ser la última vez que nos va a ver todavía. Bueno, ¿Has además de jalado? esto- ¿cómo? ¿Has calado? No lo molestes. Lamentablemente ya acabé, profesor. Ah, bueno, Ah, entonces te bueno. voy a ver ya. Sí, profesor. En esta nueva oportunidad, desde la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, a nombre de la Comisión Organizadora de Estudiantes del Coloquio, COESCO, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el Comité Organizador del Simposio Internacional de Estudiantes de Historia. Además, también voy a mencionar a las distintas sedes de la mencionada asociación, APEIS, sede Trujillo, sede Villarreal, sede Huamanga, sede Jorge Basadre, San Marcos y San Antonio Abad y UNSA. Les agradecemos por su colaboración, participación y también nuestros saludos a todos los miembros de las mismas sedes. Ahora bien, antes de finalizar, también me complace en invitarlos a participar de nuestra siguiente conferencia, que va a ser el día jueves 3 de septiembre, titulada La meritocracia y sus excepciones, los concursos de curatos en Arequipa durante la independencia, 1811-1826, a cargo del magíster Fernando Valle Rondón, que va a ser este jueves, a las 6 de la tarde. Y para concluir, ya reiteramos los agradecimientos a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva oportunidad y nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias.